exaltamos, te damos gracias, Señor, porque estás aquí. Te damos gracias porque tu presencia es real en nuestra vida, Señor. Exaltamos tu nombre en alto, Señor. Tú eres digno de recibir toda gloria, toda alabanza. Oh, bendito, bendito Dios. Bendito sobre toda la creación. El que es, el que era y el que ha de venir eres tú, Señor. A ti te esperamos, Señor. Manifiéstate en medio de tu pueblo, Señor. Derrama bendición espiritual sobre cada mente, sobre cada corazón. Líbranos de todo engaño. Sana nuestros cuerpos, nuestras mentes. Oh, glorioso Padre eterno, el que tiene esos tesoros preciosos guardados para nosotros. Qué hermoso eres, Señor. Cuán preciosa es tu palabra. Oh, la alabanza en medio de tu pueblo, la comunión de los hermanos, el poder reunirnos, la libertad de alabarte. Oh, te exaltamos, te glorificamos, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Qué glorioso día. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Qué hermoso es estar juntos. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué hermosa alabanza, qué hermoso poder alabarle a nuestro Dios. A nuestro Dios, que es el único Dios verdadero, que es el único Dios de toda la tierra. Amén. Damos la bienvenida a Cecia, que está con nosotros, al hermano Mario, que ha vuelto también. Es un privilegio poder estar juntos, hermanos. En el día de hoy quiero que veamos algo que a mí me impactó mucho, como siempre. Siempre que me toca compartir, me gusta traer algo que yo siento que ha impactado mi vida, ¿no es cierto? Y hoy vamos a ver un poco el tema de el cristiano espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos sido renovados por el Señor? Somos cristianos regenerados. No necesitamos ser trasladados de ningún tipo de género ni de naturaleza, puesto que ya hemos sido renovados, ya hemos sido transformados por la presencia del Señor, por esta fe preciosa sobre la que cimentamos nuestro caminar diario. En Gálatas 5:25 dice así. Gálatas 5:25. Hoy, como siempre le digo, no se asuste. Lo digo en broma, pero vamos a adentrarnos en la palabra y quiero que usted me acompañe. Si usted se anima y me tiene paciencia, acompáñeme. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Así dice la palabra del Señor. Cuando una persona viene a ser cristiana, cuando estamos en una relación correcta con Cristo, podemos decir que un individuo pasa de ser un individuo cualquiera a ser un cristiano. Y el cristiano es espiritual cuando está en relación correcta con el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y el pastor nos venía hablando acerca de la fe de Marta, ¿no es cierto? Nos decía y nos recalcaba cuando Marta dijo, yo sé, yo creo, yo sé.
Hay una certeza en nuestro corazón, hay un saber en lo profundo de nuestra alma que lo constituye esta fe, que está basada en la palabra, en la verdad de la revelación de su palabra para nuestras vidas. Pero la espiritualidad tiene dos ejercicios, ¿no es cierto? Se ejecuta, digamos, de dos maneras. De una primera forma, y esto lo vamos a ver a través de las Escrituras, el Espíritu y vivir en el Espíritu nos da la victoria contra el pecado. Vivir por el Espíritu nos da una promoción del bien en la vida y nos brinda una experiencia como creyentes. Es decir, nuestro evangelio, el evangelio que profesamos, la palabra que vivimos, no es estática. El creyente espiritual experimenta el evangelio. El creyente espiritual es activo en el evangelio. Por el contrario, encontramos también en la palabra, y no vamos a profundizar sobre esto porque ustedes ya lo saben, tenemos también al cristiano carnal, ¿no es cierto? La Biblia nos habla del carnal. Y también nos enseña el apóstol, sobre todo el apóstol Pablo, nos enseña cómo debemos comportarnos cuando nuestros hermanos están actuando de manera carnal. Cómo debemos nosotros y cuál es nuestra responsabilidad de guiar y orientar a ese hermano para ser restablecido a una vida espiritual y a ejercer esa vida espiritual de cristiano. Entonces dijimos que la espiritualidad no es solo una supresión, es decir, nosotros no es que reprimimos solamente nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras malas maneras, nuestra naturaleza pecaminosa, sino que esta espiritualidad significa una expresión. No es simplemente un reprimir, podríamos decir, sino que es un expresar. ¿Expresar qué? Expresar la vida de Cristo. Esa vida en la que estamos escondidos. Expresar el Espíritu Santo. Muchas veces hemos entendido que el Espíritu se manifiesta de cierta manera en un momento específico de nuestra vida o en varios momentos y tenemos una experiencia sobrenatural con el Espíritu. Pero la vida del cristiano espiritual es una constante vida en el Espíritu. Vamos a ir a Gálatas ahí mismo en el capítulo 3, versículo 26 al 29. El título de mi Biblia dice Hijos y herederos. Para esta porción, ¿no es cierto? Amén. En Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nuestro pastor nos enseñaba acerca de esto, ¿no? De cómo nosotros somos herederos de la promesa del Señor. Dice que somos hijos, pero ¿cómo somos hijos de Dios? Por la fe. A veces queremos complicar las cosas hasta para nosotros mismos, y a mí me pasa. Y desde una óptica muy humana a veces tendemos a pensar que nuestra vida cristiana se trata de, bueno, cómo me comporto, cómo me ve la gente, qué testimonio tengo, cosas que son todas verdaderas, son todas buenas intenciones, podríamos decir, el esmerarnos en tener una conducta, un testimonio. Pero la palabra nos enseña que principal y únicamente somos hechos hijos de Dios por la fe. Esta es nuestra base, por la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Hemos creído a algo invisible. Lo que es locura para el mundo, para nosotros es vida eterna. Entonces, ¿en qué lugar queda esta otra faceta del cristiano? Porque si estamos hablando de un cristiano espiritual y la palabra nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, implica un andar. Nuestro caminar con Cristo es eso, es un caminar, es un andar, es un recorrer, es una carrera. El apóstol nos ilustra acerca de esta carrera, ¿no es cierto?, que tenemos que alcanzar, hay algo por alcanzar en la eternidad, hay algo por alcanzar en el plano espiritual. Allí en el capítulo 4 de Gálatas, versículos 6 y 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió, ¿a dónde? A vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, Dios envió a cada corazón, a mi corazón y a tu corazón, su espíritu. No debemos esperar las manifestaciones extraordinarias, sino que debemos vivir mirando a esta realidad que es efectiva y ya ha sido hecha a partir de que creímos de que el Espíritu está en nosotros. ¿Usted lo cree? Creemos a la palabra. Si la palabra nos enseña, Dios envió, está en pasado el verbo, envió. No dice va a enviar, no dice tal vez enviará o en cierta circunstancia enviará. No, dice, ustedes creyeron por la fe en Cristo, son hijos de Dios. Y a partir de ese momento, Dios envía su espíritu a sus corazones. La espiritualidad también es capacitación para la vida espiritual. En el capítulo mismo 4, en el versículo 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esta palabra, formado, Cristo sea formado en vosotros, quiere decir que es una realidad interna. Acá en mi Biblia lo explica. Este verbo se refiere a realidad interna. Habla de un cambio de carácter esencial. Es decir, el cristiano espiritual no está en una camisa de fuerza, no está reprimido. El cristiano espiritual está siendo transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento y por lo tanto Cristo se va formando en el creyente espiritual. La espiritualidad o ser espiritual es también experimentar una vivencia vital. Nos vamos a mover mucho en Gálatas y en Romanos también, así que no pierdan los libros ahí abiertos. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya somos hijos, ya hemos entrado en el plano de la vida del creyente, restaurado, reformado, renovado, pero hay una tarea, andar en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo me sorprendía estos días y le mostraba a los pastores unos videos de
pastores conocidos, bueno, personas que se mueven, ¿no?, en otras esferas. ¿Cuánto nos hemos desviado en nuestro corazón de la verdad eterna que está en la palabra? ¿Por qué el mundo vive fuera de lo que es el orden de Dios en la paz y en la vida de Dios? ¿Será que nosotros, como escuchábamos también hace un tiempo a un pensador, un historiador cristiano que decía, ¿será que la sal está muy cómoda dentro del salero? Porque somos sal y todos creemos y sabemos que somos sal. Pero ¿qué trabajo está haciendo la sal en el mundo? El Señor dijo, están en el mundo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Somos la luz y somos la sal de este mundo. ¿Cuál es la tarea del cristiano espiritual? Aquí encontramos en la revelación de la palabra que esta experiencia del Evangelio debe ser una experiencia vital. Es decir, de vida o muerte, el expresar la vida de Cristo es una cuestión de vida o muerte para el cristiano. ¿Y cómo lo hacemos? Me preguntaba yo y se preguntarán ustedes, ¿y cómo hago para expresar la vida de Cristo? Allí también en Gálatas capítulo 5, todos conocemos estas escrituras, dice en el versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu, es decir, este Espíritu por el cual y mediante el cual y en el cual andamos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, el fruto del Espíritu se hará manifiesto no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos, no por venir al culto religiosamente, no por tener una apariencia de piedad, no por quedar bien con los hombres, no por quedar bien con el pastor, ni siquiera por pretender quedar bien con el Señor. El fruto del Espíritu será fruto de una vida de vivir en el Espíritu y por el Espíritu. Esto solo puede ser revelado al cristiano a través del mismo Espíritu. Yo, en mi humanidad y en mi razonamiento, no lo puedo hacer efectivo en la vida de usted. Ni siquiera lo puedo hacer efectivo en mi propia vida. ¿Quién es que hace la obra? Es el Señor, es Cristo, es su Espíritu a través de la palabra, la cual nos renueva, nos transforma y nos lleva a vivir una vida espiritual. Muchas veces nos preguntamos por qué no estamos dando fruto. Porque estamos trabajando en nuestro propio espíritu o en nuestra propia carne y no estamos trabajando mediante el Espíritu del Señor. Es más, no estamos dejando trabajar al Espíritu, porque no es obra nuestra, es obra del Espíritu. Y el fruto no tiene manera de no salir a la luz cuando vivimos en el Espíritu. La regeneración del creyente mediante este poder, es decir, el poder de la vida de Cristo en nosotros, nos da poder para vencer el mal viviendo en el Espíritu. Este es un llamado que nos hace la palabra a resistir nuestra propia humanidad, a resistir frente a las acechanzas del enemigo. Hay 3 luchas, 3 conflictos que no podemos negar y que van a ser hasta que nos vayamos con el Señor,
van a ser oposición constante a la iglesia y a la vida del creyente, que son el mundo, la carne y el diablo. La Biblia nos enseña que estos tres factores serán constantes, fuente de conflicto para el creyente hasta el día que el Señor nos venga a buscar. El mundo, la carne y el diablo. En Hebreos 12, 1 al 2, dice: Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. No vamos a entrar en el tema de la disciplina, pero podemos entender por la palabra que hay una obra que ha sido efectiva de una vez y para siempre. ¿Y por qué es necesario recordar esta obra redentora de Cristo en la cruz? Dice que este caminar cristiano es una carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Dice: puesto delante de él sufrió la cruz. Hermanos, el Señor, siendo sin pecado, se hizo pecado. Sufrió la cruz por ti y por mí. No solo sufrió la cruz, murió y resucitó al tercer día. Muchas veces nos hemos enfocado solamente en la muerte de Cristo, lo cual no está mal. Pero hay una resurrección. Hay una resurrección efectiva en la vida del creyente espiritual. Esa resurrección a través de Cristo es la que nos hace vivir una vida de expresión de la vida de Cristo. Es decir, debemos vivir cada una de las facetas, podríamos decir, de la experiencia de Cristo simultáneamente y proyectada constantemente en el día a día hacia el futuro. ¿Cómo se hace esto? ¿Se hace con una poción mágica? ¿Se hace con alguna oración especial? ¿Se hace con hablar en lenguas? ¿Se hace con ejecutar milagros? ¿Se hace con beneficencia? ¿Se hace con fuerza, con trabajo? No. Se hace mediante, a través del Espíritu de Dios. Esto nos deja desarmados. Por eso dice: despojémonos de todo peso. Porque ¿qué podemos aportar nosotros a esta obra redentora? Nada, porque ya fue hecha. Lo que fue hecho, fue hecho. No hay nada que yo o usted podamos aportar para la obra redentora de Cristo. Él ha vencido en la cruz una vez y para siempre. En Romanos 8:4 también nos habla acerca de este andar. El apóstol dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa debe ser nuestra postura como creyentes espirituales. A esto debemos animar a aquellos hermanos que están débiles. A esto debemos impulsar a nuestros hijos, a las generaciones futuras. Debemos ser sal en el mundo, de manera que todos los que deben ser salvos sean salvos. El Señor nos ha dado una tarea y debemos manifestarnos. La manifestación de los hijos de Dios debe ser efectiva en este mundo. Ahí podemos ver en la Escritura acerca de este conflicto con el mundo y cómo podemos nosotros ser guiados por el Espíritu para discernir cuál es el límite entre el mundo y la vida de Cristo. En Santiago 4:4 dice: Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la maldad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y volvemos a la reflexión de por qué hay tantas iglesias y pastores que se están desviando de la verdad, dejando entrar costumbres, formas mundanas dentro de la iglesia. No nos hemos parado a reflexionar acerca de que la vida del creyente es una lucha continua. Porque es muy fácil decirle a cualquier persona que puede continuar su estilo de vida, su manera de pensar, su estado espiritual, como sea, y que de todas formas va a alcanzar la vida eterna. Eso es mentira, es una mentira del diablo. La palabra dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Debemos ser confrontativos, debemos ser verdaderos. Hemos sido llamados a verdad y a justicia. Hemos sido llamados a ser despertados como iglesia. Despierta, iglesia. Despierta para saber cuál es el límite, para saber dónde está la luz y dónde está la oscuridad. ¿Acaso no es la palabra suficiente para guiarnos en el camino del Señor? ¿Acaso no encontramos en ella la riqueza espiritual, intelectual, emocional que el creyente espiritual necesita para caminar en medio de este mundo de pecado, de maldad, de desviación? Su palabra es verdad. Su palabra es eterna. Él mismo, el Verbo hecho carne. Y reflexionaba acerca de esto, no para caer en un fanatismo
ni en el error. Hemos sido capacitados, cada uno de nosotros, no importa en el estado en el que estamos, pero cada uno hemos sido capacitados por el Espíritu para juzgar lo que es bueno y lo que es malo. No puede ser una respuesta de un creyente verdadero, espiritual, regenerado, la de decir, yo no sé si esto está bien o está mal. No. Yo sé que esto está bien y que esto está mal. Yo sé que esto es lo que agrada a Dios y que esto es pecado. Debemos ser valientes. ¿Por qué? Porque nos quieren hacer creer que nosotros somos los represores, los discriminadores, los malvados, los depravados, los retrógrados, cuando es el mundo el que está perdido en oscuridad y necesita la sal y la luz de la tierra que le diga, no, esto es malo, te vas a dañar a vos mismo. Te vas a amputar una parte de tu cuerpo, no va a haber vuelta atrás. ¿Quieres cambiar tu género? No existe tal cosa. Es mentira. Y cuando te des cuenta va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde, porque cuando nosotros obramos a través de la carne y tomamos decisiones en la carne, en nuestra naturaleza humana, el daño que hacemos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu, es prácticamente imposible de revertir. Solo la obra redentora de Dios puede restaurar a una vida que ha sido destrozada por la mentira de Satanás. Entonces, no es nada de lo que yo y usted podamos hacer, es lo que el Señor puede hacer. Debemos predicar a Cristo por lo que Cristo es, por lo que Cristo hizo en la cruz, por lo que su Espíritu nos guía a vivir cada día y a expresar como cristianos espirituales. Porque es muy fácil decir, aquel hermano o aquella hermana es muy espiritual, y discriminar al hermano pensando que estamos menospreciándolo por decir es muy espiritual, se cree muy espiritual. Una cosa es la actitud de una persona arrogante en medio de la iglesia y otra cosa es una persona que vive en el Espíritu. Usted y yo hemos sido llamados, todos hemos sido llamados a vivir en el Espíritu del Señor. ¿Qué nos enseña la palabra? Que hemos sido llamados a juzgar, no para condenación. Hemos sido llamados a juzgar en el sentido de la palabra, en la que ponemos en balanza lo que está bien y lo que está mal. Y a partir de aquello tomamos una decisión. Como cristianos, cada día debemos poner en balanza lo que el mundo nos ofrece, lo que desde afuera se nos ofrece. ¿Por qué? ¿Por qué debemos poner en balanza las cosas? Porque es nuestro deber como cristianos. Porque si no, en vano murió Cristo. Si nosotros pisoteáramos la sangre de Cristo, ¿para qué murió Cristo? Debemos ser valientes no para identificarnos con el Señor, para vivir la vida de Cristo, para vivir en el Espíritu. Es muy fácil identificarse, es muy sencillo compartir una página, decir me gusta, compartir un link, mirá qué bueno que está esto, identificarnos. Hoy en día es muy fácil identificarnos, pero vivir en el Espíritu es una cosa muy distinta. Implica una vida de constante conflicto, de constante postura frente al mundo y lo que Él ofrece, un vivir cada día en constante reconocimiento de la obra redentora de Cristo
para no permitir que el pecado se apodere de nosotros. Hermano, le digo, no existe el creyente que vive en pecado. No existe. Existe seres humanos y creyentes pecadores, de naturaleza adámica, de naturaleza caída, tendientes al pecado. Pero no existe el creyente que vive en pecado. Si el creyente no vive en el Espíritu, no está viviendo en la verdad, en la novedad de vida, no es un creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Sin temor. Somos todos creyentes, somos todos cristianos. ¿A qué hemos creído? A la palabra. Hemos creído a la obra del Señor. Hemos creído en la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y hemos creído que ha resucitado el que vive para siempre y que ha resucitado la luz de nuestros corazones. En Juan, capítulo 17, lo aliento, hermano, a recibir la palabra con gozo, a recibir la palabra, a recibirla en su corazón, en su mente. Juan 17, 14 dice así: yo les he dado tu palabra, dice el Señor, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo, ¿qué dice el Señor? Me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Estas son palabras del Señor. No podemos trabar amistad con el mundo. No podemos dejarnos persuadir por lo que el mundo nos ofrece. Hermanos, estemos atentos, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto a buscarnos, a buscarlo a usted, a buscarme a mí. ¿Acaso no queremos ir con el Señor? Si nos quedáramos, como dice la pastora, no quiero estar ni de testigo. El Señor viene a buscar a su iglesia. Nuestro conflicto con la carne tiene que ver con ese aspecto del hombre que incluye esa naturaleza que se inclina al pecado, lo que hemos dicho hace un momento. Es algo que se reproduce y que es inevitable. La naturaleza humana va a ser caída hasta que el Señor venga y termine con este siglo y termine este mundo y pasemos a estar o en la eternidad con Cristo o en el infierno ardiendo con Satanás. ¿Es así o no? Amén. Es así. No seamos temerosos de hablar de lo porvenir. No seamos temerosos de decir que hay un cielo y hay un infierno. Su palabra nos enseña que no podemos ser amigos del mundo. Y yo busqué aquí en el diccionario bíblico, dice que amigo es una persona con la cual nos une un sentimiento fraterno de cariño y afecto. No, pero no pasa nada porque es mi amiga, es mi amigo y bueno, nos conocemos desde que vamos a la escuela, de muy chiquitos, está todo bien, no pasa nada. Bueno, no pasa nada porque son mis amigos, o no, esto yo lo aprendí así en mi casa, siempre, toda la vida, mi familia hizo así, entonces es nuestra costumbre. Esas son las amistades con el mundo, las costumbres que nos unen a aquellas cosas que nos alejan del Señor. Debemos tener cuidado con nuestros sentimientos.
El hombre espiritual, la mujer espiritual, el creyente espiritual debe ser muy cuidadoso con sus sentimientos, porque los sentimientos están directamente ligados a esta naturaleza caída. Por eso el Señor nos dice que Él envió su espíritu ¿a dónde? A nuestro corazón. Porque era necesario y es necesario que su espíritu habite en nuestro corazón, para guiarnos, para orientarnos en nuestros sentidos y en nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos hacia nosotros mismos, lo que estimamos de nosotros mismos y lo que estimamos de los demás, pueden ser un arma utilizada por el enemigo para confundirnos. Ejemplos tenemos de sobra en la palabra de hombres y mujeres de Dios que erraron por un sentimiento. Tengamos cuidado. En esta vida espiritual siempre habrá oposición. No es sano para un creyente el negar esta realidad. No es sano para una iglesia negar que habrá conflicto hasta el día del Señor. Cada vez más, cada vez que nos adentramos en la palabra, podemos ver cuán imprescindible es que el creyente espiritual debe vivir por fe. Por fe. Por fe hemos sido llamados por el Señor a esta nueva vida. Hemos sido redimidos, hemos sido constituidos hijos de Dios, hemos sido hechos herederos de promesas. Hermano, caminar por fe no es solamente decir, bueno, el Señor proveerá, así como, bueno, nuestras cosas básicas del día a día. No, el vivir por fe es vivir en el Espíritu, en la confianza de que esa verdad, la verdad de la palabra, la verdad revelada por el Espíritu, será real para orientar nuestro caminar con Cristo cada día. Eso es vivir por fe. Vivir por fe va más allá de las cosas más cercanas. Y no es por menospreciar un milagro, la obra del Señor sanadora, lo que Dios puede hacer a través de una persona cuando ora por otra, a través de los pastores, de los ministros. No, no es menospreciar eso. Es entender que el llamado para un creyente espiritual es superior a su realidad natural. En Romanos capítulo 7, el apóstol dice, en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿En dónde está? En mí. ¿Pero en qué parte? En mi hombre espiritual, en mi mujer espiritual, en la espiritualidad de la vida de Cristo. Pero no el hacerlo, porque en mis miembros, en mi carne, hay oposición. Porque no, dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Es una ley. La naturaleza caída del ser humano es una ley. A través de la luz de la palabra vemos que es una ley, no se puede cambiar. La naturaleza pecaminosa será como un cuerpo muerto que arrastramos con nosotros hasta que venga el Señor. No podremos evitar el hecho de que nuestra carne se levanta en conflicto con la obra del Espíritu. Dice el versículo 22, porque según el hombre interior,
me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. No dice miserable de mí. Miserable de mí. Miserable. Miserable del ser humano que ha caído. Miserable de esta naturaleza que constantemente se aleja del Señor. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Debemos ser valientes para aceptar que nuestra realidad es esta. El apóstol tenía todas las de ganar. Usted lea, ya conoce la historia del apóstol Pablo. Todas las de ganar, impecable. Miserable de mí, dijo él, porque la revelación de la obra redentora de Cristo era tal en su espíritu, a través del Espíritu de Dios, que él no pudo más que reconocer que su naturaleza iba a estar por siempre caída hasta que el Señor lo redimiera en la vida eterna. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él no dijo, doy gracias a Dios porque hice todo bien. Ay, menos mal. Hice todo bien, hice lo que tenía que hacer, me aprendí las leyes, hago todo al pie de la letra, tuve la revelación del Señor, gracias Dios por todo. No. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Este es el mensaje para el mundo. No nos compliquemos tanto. Es el Señor, es Jesucristo, el que nos redimió, el que nos restauró, el que nos levantó cuando estábamos caídos, confundidos, sin esperanza, en pecado, en miseria, en la más baja condición humana. Miserable de nosotros si no hubiéramos encontrado la gracia y el poder del Espíritu vivificante del Señor Jesucristo. Alabe al Señor, hermano. Exprese su alabanza al Señor. Dígale, gracias, Señor. Gracias. Dígalo, gracias. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, que es mi Redentor, que me ha dado nueva vida. Porque esto, hermano, esta carne, este vestido, esta vida, esta salud, este mundo, este lugar, va a pasar. Un día va a pasar, de un día para el otro seremos arrebatados en los cielos con el Señor. ¿No le emociona? ¿No lo saca de ese lugar en donde a veces nos embotamos? Estamos muy cerrados hacia adentro, mirando nuestra humanidad, lo que me hicieron, como dice el pastor. No, porque usted no sabe lo que me hicieron. O en qué condición estoy yo, porque hice mal. Hermano, si necesitas restauración, confiesa tus pecados al Señor y el Señor restaurará tu vida. Hermano, hermana, me lo digo a mí misma. Si yo me he alejado de la presencia del Señor, he ofendido al Señor, simplemente debo confesar mi pecado al Señor, pedir el perdón de pecados y la comunión con Cristo se restaura. La comunión con Cristo es restaurada por medio de la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Cuando sientes y sabes que has cometido un pecado, por eso no puedes vivir en el pecado.
Porque si sientes y sabes, porque el Espíritu que mora en ti te redarguye de pecado y te hace sentir lejos del Señor, te arrepientes y en el momento eres restaurado en tu comunión con el Señor. Esta es nuestra verdad. No vivimos para decirle a la gente de afuera que siga viviendo como vive, que le vamos a aceptar, que esta es una iglesia de amor y paz. Esta es una iglesia de amor verdadero. Es una iglesia de amor real. Es una iglesia de amor de la palabra que nos confronta y que nos lleva a caminar en el poder del Espíritu vivificante de la obra de Cristo en la cruz. En el capítulo 6 de Romanos dice: despierta, iglesia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, como fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿a través de quién? A través de Cristo. Así también lo seremos en la de su resurrección. Esta es la vida espiritual. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre que fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Por nuestras obras? No, hemos sido justificados por la obra de Cristo en la cruz. Y si morimos con Cristo, versículo 8, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios. Es decir, si nosotros estamos en Cristo y vivimos en el Espíritu, ¿para quién vivimos? Para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, versículo 12, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cualquier persona que niega la obra de Cristo en la cruz, cualquier persona que niega a Cristo es anticristo. No importa si es un individuo cualquiera o si es un cristiano, se hace llamar cristiano, si está en medio nuestro, cercano o lejano. Todo el que niega a Cristo es anticristo. Y la obra redentora de Cristo no es solamente muerte al pecado,
sino que es una vivificación y resucitar a una nueva vida en el Espíritu por medio de Cristo. Es decir, hay una parte activa de la vida espiritual del creyente que debe ser efectiva y debe ser expresada y vista en el fruto del Espíritu. Hebreos 10. Diez, 12. Cuando viene alguien y a usted le pregunta, pero ¿cómo está seguro que esto es así? Que la obra del Señor es a través de Cristo, de la cruz de Cristo, una vez y para siempre. Usted le lee acá, Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, ¿a dónde? A la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Cómo los hizo? Perfectos. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿En dónde? En sus corazones. ¿Y dónde más? Y en sus mentes las escribiré. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No le da gloria a Dios, no dice aleluya, gracias Señor, porque yo en mi humanidad limitada, miserable, que no podía hacer nada, he encontrado la luz de la salvación de Cristo. ¿Qué otra cosa podemos hacer si no es llevar a la gente a Cristo? Llevar a la gente no a la iglesia de la ciudad, porque es la más linda, la más calentita, la más grande, hay cámaras, hay transmisión. No. Lleve a la gente a Cristo. A Cristo. A ser confrontada con su propia realidad y decirle, estás deprimido porque tenés una naturaleza que está caída. Estás mal en tu familia, no podés resolver tus problemas financieros, espirituales, tenés que ir a la bruja de allá, tenés que consultar el tarot, tenés que mirar en internet, la bolsa, las finanzas, el dólar, porque no das más, porque no llegás. Y no es un problema de plata, de bolsillo, es un problema de la mente, es un problema del corazón que está caído, que está lejos de Cristo. El sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre está aquí, en medio nuestro. Su Espíritu está en ti y en mí. ¿Lo cree? Amén. No importa cómo estés. No, es que estoy medio flojito, Como decía el hermano Daniel la otra vez, estoy medio flojito de papel. Puede pasar. Ven a la restauración de la comunión con Cristo. Ven a la luz de la palabra. Ven a Cristo, hermano. Tolérenme un poquito más. Yo anoté una frase acá que me encantó. La muerte de Cristo, descrita en Romanos 6, versículos 1 al 10,
consiste en la crucifixión del creyente bajo la sustitución de Cristo, la que ha llegado a ser una satisfacción judicial asegurada por parte de Dios contra la naturaleza caída del hombre. Siendo que la estructura completa del plan divinamente arreglado, esto es un plan de Dios para tu vida, no es algo circunstancial ni algo eventual, algo salió mal y vamos a arreglarlo. No, este es un plan divino por el cual el creyente puede vivir sobre el poder de la carne, es decir, para la gloria de Dios. Está basado absoluta y únicamente sobre la verdad. Esta es la verdad, no es una verdad, es la verdad de que Cristo murió a la naturaleza de pecado como un juicio plenamente satisfactorio ante Dios. Es una verdad absoluta. Como dijo el apóstol, es una ley. Es algo que no se puede cambiar. No lo va a cambiar el gobierno, no lo va a cambiar el LGTBI, no lo va a cambiar las ideologías de género, no lo va a cambiar la política, no lo va a cambiar gobiernos que vengan o que vayan, no lo va a cambiar la economía, no lo va a cambiar tu situación financiera, no lo va a cambiar tu estado de salud, no lo va a cambiar tu estado mental, no lo va a cambiar tu estado espiritual. Es una verdad absoluta y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aleluya! Alaba al Señor, aplaude, glorifica su nombre, dale gloria. ¡Aleluya! Así como debemos ser confrontados con nuestra realidad. Hay 4 verdades que me gustaría destacar, que serán una constante, así como los tres conflictos que tenemos en nuestro diario vivir. Número 1, que cada creyente, mientras está en la carne, todavía es llamado a sostener una lucha incesante contra la vieja naturaleza. Nuestra lucha contra nuestra naturaleza caída será constante. Número 2, que en cada cristiano habita el Espíritu Santo y de este modo el cristiano está equipado con poder para vencer sobre la carne. Número 1, nuestra lucha con la carne será siempre, hasta que nos vayamos con el Señor. ¿Cómo podemos vencer la carne? Mediante el Espíritu que habita en nosotros. Número 3, que Cristo ha sufrido la pena de muerte requerida contra la naturaleza pecaminosa. El sacrificio vicario de Cristo, una vez hecho y para siempre, es una ley, no se modifica. Y una verdad que no es la última, que habrá muchas más, pero que me gustaría destacar. Número 4, que la liberación del poder de la carne es efectuada sobre el principio de fe o dependencia del Espíritu en vez de a base a cualquier recurso propio. ¿Sobre qué se fundamenta este accionar del Espíritu? El Espíritu por sí mismo, como decimos, nosotros debemos tener una actitud hacia el Señor, ¿no es cierto? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué damos lugar al Espíritu? Mediante la fe. Ahora mismo, mientras estás pensando en esta palabra, cree al Señor y a su palabra. No me creas a mí, cree su palabra. Cree la verdad eterna de su palabra. Di sí y amén a esta palabra. No a mí, porque yo
como sabemos todos, soy uno más como usted. La palabra es verdad. Amén a la palabra. ¿Y de qué otra forma esta fe se hace efectiva en nuestra vida? En Gálatas 3, versículo 27. Dice, ya lo leímos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pareciera que la palabra nos orienta siempre hacia la cruz de Cristo. No, no parece, es. La palabra, toda ella, nos enfoca, nos orienta, nos guía, nos planta sobre Cristo. Debemos ser revestidos de Cristo. Debemos vivir una vida que honre a Dios a través de Cristo. Si yo me propusiera en mi naturaleza esforzarme para ser una mejor persona, fracasaría. Porque puedo ser una mejor persona y no estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si no ejerzo mi fe y no vivo la vida de Cristo a través del Espíritu, en el Espíritu, no estoy viviendo una vida de creyente, de cristiano regenerado. Estoy viviendo una vida religiosa, fanática, de costumbres, de hábitos, pero no una vida de expresión de Cristo, de la expresión de la vida de Cristo. Que el Señor nos ayude. En el 2:20, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el mundo tiene arte para torcer la verdad de la palabra, porque se nos llama a la inclusión. A la iglesia le falta amor, le falta inclusión a la iglesia. A la iglesia le falta, entre todas las cosas que le falta tolerancia. Hermanos, la palabra a mí me enseña que nada de lo que yo puedo hacer con otra persona lo libra de la condenación eterna y de la ley del pecado que mora en su naturaleza caída. ¿Esto qué quiere decir? Que no es porque nosotros seamos más inclusivos, la gente va a conocer al Señor. Porque nosotros seamos más tolerantes, la gente va a tener una experiencia con Cristo. No, porque no somos nosotros los que hacemos la obra, es el Espíritu de Cristo el que hace la obra en la persona que le acepta en su corazón. No somos nosotros. La iglesia es y siempre será fundamentada sobre la verdad de la palabra. La verdad. Nuestra verdad no es una verdad, una de tantas verdades, es la verdad. Y la luz de la palabra me enseña que debo morir, hacer morir mi carne y vivir en Cristo por medio del Espíritu a través de la fe. Y no por eso yo, si tomo esa actitud, voy a ser mejor que cualquier otro. La palabra no dice, van a ser mejorcitos los cristianos que hacen... No, la palabra es muy clara en sus propósitos. Dice, puesto los ojos en Jesús. O sea, ¿qué tengo que mirar yo? Al Señor. ¿Cómo tengo que caminar mi vida cristiana? Mirando al Señor, mirando que el Señor viene pronto, mirando que Cristo viene a buscar a su iglesia, que yo como sal debo ser sal en la tierra, como luz debo alumbrar en medio de la oscuridad. La completa voluntad de Dios será cumplida en el creyente, pero nunca será cumplida por el creyente.
la completa voluntad de Dios será cumplida en el creyente, pero nunca va a ser cumplida por el creyente. Debemos aceptar la obra del Señor en nuestra vida. Debemos aceptar que no es en nuestra fuerza, que no es en nuestros talentos, en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, sino que es en la obra de Cristo en nosotros. Amén. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3? ¿Cómo debe ser nuestro andar para honrar a Dios? Colosenses capítulo 3. Versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuestra vida como cristianos espirituales es una vida de caminar agradando al Señor. Pero no porque alguien nos obliga, sino porque nos deleitamos en ello. Sino porque es el gozo de nuestra alma honrar al Señor. Ah, pero en esa iglesia te obligan a hacer esto y lo otro. No, a mí nadie me obliga. Yo decido comportarme de manera que mi testimonio honre a Dios. No porque vaya a alcanzar alguna cosa de esta forma. No porque vaya a alcanzar justificación, sino porque ya alcancé justificación. Ya alcancé la promesa de Dios. Ya alcancé la redención. Y es por eso que mi vida debe honrar al Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es decir, ya no está en nosotros el poder, dice, no puede pecar, no practica el pecado. Puede caer, pero no puede vivir en pecado. Y esto ya lo sabemos y lo entendemos muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10 de Segunda de Pedro. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia y generosa entrada. Yo quiero entrar de esta forma,
por una entrada amplia y generosa. No quiero entrar raspando, no sé usted, pero yo no quiero entrar raspando allá. Quiero entrar por la entrada amplia y generosa. Aleluya, sí Señor. Y finalizando, el diablo siempre hará oposición a la iglesia. Hay dos cosas que deben quedar claras, que el diablo es un ser tan real como cualquier persona y que sostiene una guerra incesante y cruel contra aquellos que han sido salvos. Es decir, volvemos a lo que dijimos al principio, el creyente no dejará de estar en lucha y en conflicto continuo contra Satanás, contra la carne y contra el mundo. Allí mismo en 1 de Juan 4:4 dice, rápido, como dice el pastor, rápidamente. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay uno en el mundo que se opone a la iglesia, pero mayor, ¿quién es? El que está en nosotros. ¿Y quién es el que está en nosotros? Cristo, por medio de su Espíritu, a través de la fe. Aleluya. La única esperanza de éxito está basada en lo que el Espíritu Santo proporciona a los creyentes. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿En qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El Señor, hermano, nos quiere usar. El Señor está también expectante de nuestra manifestación. Pero debemos caminar en el Espíritu, como decíamos al principio. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu nos dará las herramientas para transitar este camino en victoria. Nos dará las herramientas para comprender la palabra, para vivirla, para hablarle a otros, para testificar, para traer a otros al Señor, para ministrar, para enseñar, para decir, hermano, me parece que te estás equivocando. Vamos, vení, es por acá. Mirá, acá la palabra enseña esto. Tu actitud no es correcta. Vamos a restaurar la comunión con el Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Y ese debe ser nuestro anhelo, el caminar por el Espíritu. Finalmente, en Hebreos dice, capítulo 10, versículo 35. Podemos leerlo juntos, si se animan. La cita no está, pero usted ya la conoce la palabra y si no, se arrima a alguien que tenga la Biblia, pero estamos todos bien equipados con nuestras Biblias. Vamos a leer juntos Hebreos capítulo 10, versículos 35 en adelante, hasta el 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe,
y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Aleluya. Nosotros no somos de los que retrocedemos, seguimos adelante, mirando al Señor, pidiendo, Señor, ten misericordia. Úsanos, socórrenos, restáuranos, Señor, que podamos comprender esta palabra y que podamos vivir realmente por el Espíritu. Señor, te doy gracias. Gracias por la obra incalculable que tú haces en cada uno de nosotros. Porque nos has llamado con un llamamiento santo, con un propósito divino, con un plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque tu sacrificio en la cruz y tu resurrección me incluyeron a mí, incluyeron a mis hermanos en esa vida eterna. Porque por medio de ti, Señor, podemos disfrutar de tus bendiciones, de tus promesas. Gracias porque hemos sido bendecidos al escuchar de esta fe tan preciosa y al poder entrar en esta familia espiritual, a ser parte de este cuerpo, miembros de este cuerpo que es tu iglesia, Señor. Gracias por ese privilegio. De verdad, gracias, Señor. Gracias porque sin la luz de tu palabra, nuestra vida seguiría siendo un fracaso. Seguiríamos siendo aquellos miserables, perdidos, sin esperanza. Gracias porque tú nos rescataste. Gracias porque por medio de tu Espíritu podemos vivir en victoria. Podemos alcanzar tus promesas. Porque tú nunca llegas tarde, Señor, porque cuando nuestra comunión debe ser restaurada contigo, tú eres pronto para perdonarnos, tardo para la ira y grande en misericordia eres tú, Señor. Que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Avívanos, Señor. Despiértanos para poder ser aquella sal y aquella luz en medio de este mundo. Gracias, gracias, Señor, por el día que hiciste para nosotros, que es este. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos alabarte, elevar nuestra canción a ti, nuestra canción de gratitud, de agradecimiento. Pon tu mano, Señor, sobre nuestras vidas. Transfórmanos, transforma nuestra mente, nuestro corazón, de manera que podamos vivir en esta verdad, que podamos vivir caminando contigo, en este andar, en esta carrera, que podamos ser hallados aptos, aprobados al final de ella, Señor. Gracias por mis hermanos que hoy se congregan aquí. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por tu obra redentora en cada uno. Señor, que el fruto del Espíritu sea real en nuestra vida, que podamos ser aquella expresión de tu vida en nosotros, no una expresión personal nuestra, sino una expresión tuya, Señor. Vivir para ti, por tu Espíritu, en tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.